La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y la participación especial de Lucas Scherer. En la producción, Gastón Maroto. Esta es la historia de un hombre común, que un día mirando hacia el cielo lo deslumbró una señal. Hola oyentes, ¿cómo les va? Estamos en el programa de la Alameda de Bien Común desde Buenos Aires. Estamos al lunes 3 de abril de 2017 en el programa La Verdad Concreta. Estamos transmitiendo desde la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana, para todo el mundo. Tenemos amigos en España, tenemos un amigo como Fernando que está cumpliendo años. Le deseamos un muy buen cumpleaños a este compañero, amigo de la casa. Me van a ver acá en soledad porque está Gustavo Vera, el legislador y conductor de este programa, titular de la Alameda en Tucumán, que está lanzando justamente la nueva sede de la Alameda en Tucumán, justamente en el pueblo donde asesinaron a Juan Viroche, en el Ingenio de la Florida. Desde allí nos va a estar hablando Gustavo para hablar de la política nacional, qué pasó este domingo, que fue nombrado en 2 editoriales del Diario de la Nación y Clarín. Bueno, queremos hablar con Gustavo justamente de este tema. Queremos hablar de qué le pareció la Plaza del Sí del sábado, qué viene para este jueves 6 del paro de la huelga general que van a acompañar distintas centrales sindicales. Y bueno, vamos a tener en piso Mi Soledad va a durar poco, porque vamos a tener después a las 10:30 a Agustín Datelis, que es economista, un joven economista, explica muy sencillo. Va a estar aquí en el piso hablando un poco de economía. Y después queremos conectar vía Skype con Pedro Brigger. Ustedes lo van a conocer porque es un periodista de internacionales, dedicado al tema internacional. Quizás uno de los que mayor conocimiento tiene en la República Argentina. Ha estado muchos años en Visión 7 hasta que lo echaron con el nuevo gobierno. Sigue en C5N con Víctor Hugo, tiene programa de radio, tiene Nodal, que es su portal, así que también vamos a estar hablando con Pedro si la tecnología nos ayuda, y Julia Sánchez con su habilidad nos conecta, que es nuestra operadora, productora, hace de todo, la Mujer Maravilla. Vamos a tratar de llegar a Pedro, que está en Ecuador, que cubrió las elecciones del día de ayer donde ganó Lenín Moreno. Así que bueno, viene un programa muy intenso, y si nos queda margen, Julia, vamos a ir con Luis Córdoba de Tucumán, residente de la Florida y referente de la Alameda en Tucumán. Así que esta es la presentación y ya volvemos. La Verdad Concreta, el programa de Gustavo Vera. Seguimos en La Verdad Concreta, empezamos hace tan solo 5 minutos y como prometimos, estamos en conexión con Gustavo Vera, que es el conductor del programa, titular de la Alameda y legislador. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás desde Tucumán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Dice Julia Sánchez que nos pegan de abajo de Charly García justamente por la pinchadura de teléfono, que es uno de los temas que surgió el domingo a través del periodista Carlos Pagni en La Nación. Contanos qué es lo que pasó a aquellos que no se enteraron por el diario. No, básicamente que el periodista Pagni en La Nación informó de toda una serie de personas que están siendo escuchadas ilegalmente, sí, con objetivos de extorsión o de persecución política, entre los cuales estoy yo incluido. Claro. A mí me menciona, supongo que será por persecución política, porque extorsión, claro, difícil para un legislador que no tiene propiedades, que dona su sueldo, sí, y que tiene una vida bastante frugal y ascética, así que sospecho que debe ser de alguna manera por la cantidad de denuncias que hemos hecho vinculadas a lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, sobre varios de los miembros
que hoy integran, digamos, la CIDE. Y bueno, el día viernes, cuando yo regrese de Tucumán, que ahora estamos por el medio año que se cumple del asesinato de Viroche, ampliando la denuncia judicial, vamos a presentar una denuncia en Comodoro Pi, y lo más importante es que vamos a aportar testigos que van a esclarecer de qué se trata las siglas A y D que menciona Pani como los seudónimos, digamos, de los espías que nos están siguiendo. Por supuesto que vamos a ser responsables y vamos a pedir que se investigue no solamente a Magdalani, sino también al presidente de la Nación, que es de quien en definitiva depende concretamente el funcionamiento del servicio de inteligencia. Yo no creo que estas operaciones estén al margen, digamos, del conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Gustavo, y otro de los editoriales del día de ayer en Diario Clarín mencionaba con detalle lo que fue la reunión del lunes pasado, que bueno, estábamos en el programa y hicimos el anuncio, pero no contamos cómo fue la actividad, donde Pablo Moyano, Pablo Micheli y Sergio Palazzo, todos dirigentes sindicales con vos, discutieron la situación del movimiento obrero. ¿Cómo ves lo del paro del jueves del 6 y esta editorial que Clarín le dedica el día domingo, no? En realidad Clarín se refiere es una editorial política general que hace Van der Koy, donde en un párrafo se refiere a esta actividad, sí, y donde la trata de evaluar, la presenta como una especie de actividad auxiliar de otra actividad. Sí. Claramente es siempre lo mismo con Van der Koy y de Blanc, que siempre de alguna manera las cosas aparecen con un descuento del 40%, pero bueno, claramente, a ver, Sergio Palazzo, sí, es uno de los referentes más potentes y más importantes de la Corriente Federal de Trabajadores. Sí. ¿Quién duda que Pablo Moyano es el alma de Camioneros y uno de los pesos más fuertes que hay dentro del Consejo Directivo de la CGT? ¿Y quién duda de que Pablo Micheli es el máximo referente de la CTA Autónoma y el más conocido dentro del universo de la CTA? Por lo tanto, el poder de fuego, digamos, de esos tres dirigentes, que claramente le están exigiendo al gobierno que dialogue en serio, que esto no es un paro para descomprimir, que la lucha va a seguir si el gobierno no entiende de alguna manera que hay cuestiones que tienen que ver con la supervivencia del pueblo argentino, como por ejemplo la protección a la nacionalidad para las pymes, el control a los precios, a las tarifas y los servicios, y la cuestión de las paritarias libres. Bueno, las cuestiones se van a complicar porque naturalmente el 70% de la población económicamente activa no está llegando a fin de mes. Claro. Y este es el problema de base que hace que toda marcha sea masiva, guste o no le guste a los dirigentes. O sea, porque o a pesar del triunvirato, hubo 500.000 de personas en la calle. A partir de ahí hubo oleadas de movilizaciones muy grandes, tanto en la marcha federal educativa, como en la marcha de las 2 CTA, como en la marcha de Ni Una Menos, como la del 24 de marzo. No puedo decir lo mismo de la del 1 de abril, donde no hubo ningún tronca registrada desde arriba, a diferencia de las demás marchas, el número real de concurrentes. Pero me parece que claramente toda esta oleada de movilización y el paro que se viene el 6 de abril, que va a ser uno de los más contundentes de la historia del movimiento obrero argentino, tiene que ver, digamos, con una base objetiva. La base objetiva es que la gente no está llegando a fin de mes. Sí. No tiene que ver con que hay un dirigente carismático, algo que esté entusiasmando. Entonces anticipás un paro que va a ser total, va a ser masivo. Pese a que el gobierno ya está haciendo alianzas con la UOCRA, va a ser un acto que prometen 100.000 viviendas, con la Yeri de obras sanitarias. Igual la UOCRA anunció que va a parar las 24 horas, no se va a mover ni una pluma ese día. Pero bueno, lo más importante de la actividad del lunes pasado, el 27 de marzo, es que Palazzo, Moyano y Micheli plantearon que este es el comienzo, no el final de la lucha. Si el gobierno no se sienta a hacer una concertación económica social como se hace en cualquier país serio cuando hay una crisis económica social tan de fondo. Ok, Gustavo. Y por último, hoy en Tucumán, brevemente contanos qué vas a estar haciendo. Hoy en Tucumán estamos inaugurando el local de la Alameda en Tucumán, en la sede de la Florida, a pocas cuadras de la parroquia donde asesinaron al cura Viroche. Bueno, y vamos a anunciar ahí una serie de actividades que vamos a hacer ahora que se cumple el miércoles medio año de su asesinato. Vamos a ampliar la denuncia judicial. Estamos recabando testimonios sobre toda la actividad de narcocriminalidad y trata que hay en la zona. De hecho, ya hemos hecho hace un mes una ampliación bastante
importante la justicia. Sí. Y bueno, y acá hay un montón de compañeros que están interesados de alguna manera en empezar a construir la Alameda y bien común, y para nosotros es un orgullo que la Alameda nazca en el mismo pueblo donde mataron a Viroche, porque es una señal inequívoca de que nosotros vamos a continuar su lucha. Gustavo, te agradecemos mucho la salida. El próximo martes ojalá puedas estar en piso. El que está allá en piso es Agustín Datelis, el economista, te está escuchando. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, vos ya sabés que nos escucharon todos lo que hablábamos por teléfono. Sí, llegué recién. ¿Viste? Lo vi en La Nación ayer. Habrán escuchado cómo iba Atlanta y todas estas cuestiones tan importantes. Sí, algún análisis económico. Bueno, le dedico un buen programa y bueno, sigo con las actividades acá en Tucumán. Gracias, Gustavo. Chao, Gustavo, hasta luego. Seguimos con la verdad concreta. Vamos a un tema, Julia, y ya nos metemos en la economía dura y cruda de la Argentina. Gustavo Vera está en Radio Conexión Abierta. Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. 2 o 3 puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo. Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años la siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Soy mil de azúcar para una sola de sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. 2 o 3 puntos de sutura. En un revés a mi destino, un día de eso yo me animo. Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero igual alcanza. Me voy a ir a vivir a la montaña y que me despierte el sol a la mañana. Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero igual alcanza. Me voy a ir a vivir a la montaña y que me despierte el sol en la mañana. Me voy a ir a vivir a la montaña y que me despierte el sol a la mañana. No como en la ciudad, el sol te dice andate a dormir. Hiciste tanto en la noche, barriste, los perros no salieron. Qué inconsciente. Para comunicarse con la verdad concreta, podés llamarnos al 4300-9470, escribirnos un mail prensa@yahoo.com.ar, mandarnos un WhatsApp
al 15 66 21 5919 o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales, Twitter, @del Bien Común, o buscarnos en Facebook como Bien Común Partido Político. La verdad concreta, lo que el poder calla. Seguimos en La Verdad Concreta del programa en la Alameda de Bien Común con la presencia de Agustín Datelis, el economista. Y tenemos vía Skype a un periodista dedicado a la internacional que está a cargo de la página web Nodal y que en este momento se encuentra en Ecuador porque hizo la cobertura justamente de las elecciones presidenciales del día de ayer donde ganó Lenín Moreno. Pedro, ¿nos escuchás? ¿Pedro? Sí, yo te escucho bastante mal, tenemos un problema con la conexión, Lucas, pero sí, efectivamente estoy en Quito, un gran triunfo de Alianza País en la primera vuelta y en esta segunda vuelta también. En la primera vuelta, Lenín Moreno había alcanzado casi el 40% de los votos y una diferencia de 11 puntos. Sí. Ahora, en una segunda vuelta, la polarización llevó a que la diferencia fuera menor, pero Lenín Moreno, de casi el 40% de los votos, subió al 51% de los votos y eso es lo que quedará registrado en la historia, que ganó con el 51% de los votos, con una diferencia de unos 2 puntos, y además Alianza País tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ratifica la mayoría en la Asamblea Nacional, aunque perdió algunos escaños, y además una consulta popular muy importante el 19 de febrero, donde 55% de los ecuatorianos votaron para que se le prohibiera a los funcionarios públicos, a los políticos, tener dineros en paraísos fiscales, algo que creo que va a sentar precedente a nivel internacional. Muy bueno, Pedro. ¿Y cómo está la situación después de la elección? Que está el país está tranquilo, digo, la oposición, los que perdieron, ¿cómo tomaron el resultado? Mira, está bastante tranquilo, si bien después de la primera elección del 19 de febrero se movilizaron los opositores y dijeron que iba a haber fraude. Ahora volvieron a decir que iba a haber fraude. Y vos sabés cuando, esto es como el lobo, ¿no? Viene el lobo, fraude de la primera, fraude de la segunda. Ayer también movilizaron, pero mucho menos, y al rato cuando aparecieron los resultados oficiales se desmovilizaron, hubo algunos incidentes, pero siguen insistiendo con el tema del fraude, que van a seguir movilizados en las calles, sí. Especialmente el candidato a vicepresidente Andrés Páez es el más radical en su discurso, están llamando un paro cívico, pero Lenín Moreno ya ha recibido felicitaciones de varios presidentes latinoamericanos, incluso Juan Manuel Santos de Colombia, creo que esto ya es irreversible. Pedro, lo que no está tranquilo es el Paraguay y Venezuela. Contanos un poco de Paraguay, ¿qué situación ves? Porque la desinformación es muy grande. ¿Qué analizás? Mira, nosotros en Nodal le estuvimos dando una amplia cobertura a la situación en Paraguay, incluso antes de que quemaran el Parlamento. Ahí hay una cuestión con la reelección presidencial, que la Constitución no la permite, sí. Y que el presidente Horacio Cartes encontró una forma para hacer pasar una enmienda que le permite presentarse otra vez. Lo que pasa es que contó con el apoyo también de Fernando Lugo, expresidente depuesto por un golpe de Estado parlamentario, que se sumó a esto porque esto lo beneficia también a él, porque le va a permitir presentarse otra vez. Esto enfureció a mucha gente, el Senado estuvo dividido, reuniones paralelas, hay como un hartazgo respecto a una clase política que parece empeñada solamente en buscar reelecciones más que resolver los problemas de fondo que existen en el Paraguay, y por eso salió la gente a las calles. Y en el caso de Venezuela, esta marcha atrás que dio Nicolás Maduro, ¿puede llamarse marcha atrás? ¿Esto de ir de vuelta a devolver el poder al Parlamento? Mira, a ver, el Parlamento no lo había perdido. Es muy complejo de explicar esto, sí. Porque uno tiene que entrar en análisis constitucionales respecto de detalles de cómo funciona el Parlamento, la división de poderes. Acá hay que entender lo político. La oposición
en Venezuela, esto es la derecha venezolana, nunca aceptó al chavismo, nunca. E hizo lo posible y lo imposible para derrocarlo. Lo intentó a través de un golpe de Estado en el año 2002, boicotearon elecciones, gritaron fraude siempre. Cada vez que perdían, cantaban fraude. Hasta que ganaron una elección a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 y pensaron que con el triunfo de la Asamblea Nacional iban a derrocar a Maduro. Bueno, el gobierno se defiende a su manera, controla el Poder Ejecutivo, tiene el Tribunal Supremo de Justicia que está por sobre el poder del Parlamento también, como pasa en muchos otros países. Si no, fijémonos lo que le pasó a Obama o le pasaron a presidentes en los Estados Unidos, que también muchas veces le bocharon propuestas desde el Parlamento o de la Corte Suprema de Justicia. Hay una lucha de poderes en lo institucional y hay una lucha política, y en esto hay avances y retrocesos, pero lo que hay que entender acá es la cuestión política, Lucas. El objetivo de la oposición, que es una oposición claramente de derecha neoliberal, financiada en gran medida por los Estados Unidos, por todo tipo de organismos republicanos, demócratas, tiene un solo objetivo: destruir al chavismo. El resto son minucias para discutir, que te digo, uno tiene que entender cómo es la división de poderes en Venezuela. Yo tendría que entrar a explicarle todo lo que hizo el Parlamento para destituir a Maduro, porque este Parlamento, esta Asamblea Nacional, controlada por la mayoría, quiso destituir a Maduro, cosa que no podía hacer. Entonces ellos intentaron derrocar al presidente por una vía institucional, como se hizo en Brasil, y no lo pudieron hacer porque los órganos del Estado están por encima de la Asamblea Nacional. Pedro, Agustín Datelli te habla, ¿cómo estás? Aprovecho para saludarte. Muy bien, Agustín, un gustazo. Igualmente. Pedro, te hago una consulta, ya que estoy acá. Digo, más allá del tema particular de Ecuador, interno, ¿no? Digo, ¿cómo estás leyendo a nivel regional? Porque está dándose cada vez más fuerte en muchos países de la región esta tensión entre gobiernos muy de derecha, neoliberales, bueno, lo que pasó en Brasil, en Argentina, y algunos países que resisten con gobiernos con una posición más bien progresista. Pero me parece que cada vez la tensión está más presente. ¿Cómo ves el futuro de la región en el marco de todo esto? Sí, mira, Agustín, yo creo que lo que nosotros vemos en estos últimos 15 años es un continente en disputa. Hay una nueva corriente progresista, en el más amplio sentido de la palabra, que ganó espacio, que ganó presidencias muy importantes en países claves en la región, y las derechas latinoamericanas, y no utilizo la palabra derecha de manera despectiva, sino por ubicarlo políticamente, las derechas, los sectores conservadores, liberales, neoliberales, que han tratado de derrocar a los gobiernos progresistas. El problema que tienen las derechas latinoamericanas, y mirá bien lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales, es que tuvieron una sola victoria presidencial, la de la Argentina. Todos los gobiernos progresistas, con sus problemas, con sus contradicciones, con sus problemas de sucesiones después de líderes fuertes, ratificaron sus rumbos en las urnas. La única elección presidencial que se perdió es la de la Argentina. Dilma Rousseff fue derrocada por un movimiento institucional que algunos califican como un golpe de Estado parlamentario. Fernando Lugo fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Tabaré Vázquez ganó, Pepe Mujica ganó, Nicolás Maduro ganó, Hugo Chávez ganó, Rafael Correa ganó, Lenín Moreno ganó, Evo Morales ganó. Esto hay que destacarlo también, porque las derechas, a través de los medios de comunicación, han instalado el fin de un ciclo. Se acabó el ciclo progresista. Bueno, hoy en Nodal publicamos un artículo muy interesante del economista español Alfredo Serrano Mansilla, cuyo título es Ecuador 1, fin de ciclo 0, porque efectivamente se apostaba las derechas latinoamericanas apostaban a que este fin de ciclo se iba a consolidar en Ecuador, y volvieron a perder. Por eso es interesante resaltar y analizar los procesos electorales de los últimos años para ver que en el único lugar donde los sectores liberales de derecha ganaron una elección presidencial fue en la Argentina. Y Pedro, respecto de la referencia con Estados Unidos, es inevitable, es como el padre de la región, ¿no? Por lo menos eso viene pasando hace muchos años de dominación. Con Donald Trump, con esa política tan anti-inmigrante y con estos gobiernos más progresistas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación ante un presidente mucho más duro con los inmigrantes y con la región para América Latina? Mira, creo que todavía es muy temprano como para llegar a alguna conclusión. Trump está claro
que tiene una política respecto a los inmigrantes latinoamericanos muy dura, pero que le va a costar implementar, no va a ser sencilla. Respecto de los gobiernos progresistas, todavía no cambió el rumbo respecto de Cuba, aunque hay fuertes presiones de los republicanos para que endurezca las posturas sobre Cuba, pero me parece que es muy temprano para analizarlo. A ver, que Trump no quiere ningún gobierno progresista en América Latina, no cabe la menor duda, pero tampoco lo quería Obama, no nos confundamos. Claro. Y con referencia inevitable también al Papa Francisco, ¿no? Que justamente la iglesia más latinoamericana es la que impone justamente un nuevo papa, un papa jesuita latinoamericano por primera vez en su historia. Estos gobiernos progresistas, populares, se están referenciando justamente en este, quizás el único gran líder hoy de la humanidad que se lo puede ver mucho más popular, mucho más progresista. Bueno, Lucas, creo que sobre eso vos estás más calificado para analizarlo que yo, pero está claro que el Papa Francisco hoy se siente mucho más cercano y lo ha manifestado de los gobiernos progresistas, siempre en el más amplio sentido de la palabra, que los gobiernos de derecha. Me parece que eso es clarísimo, lo vemos todos. Bueno, Pedro, te dejamos, sabemos que estás con mucho trabajo, agradecemos esta salida especial que tuviste con nosotros y bueno, nos volveremos a cruzar y ojalá vengas un día al piso cuando estés en Argentina. Bueno, un gusto conversar con ustedes, un abrazo, Agustín. Chao, Pedro, hasta luego. Por aquí, desde Ecuador, desde Quito, salió Pedro Brigger, que es periodista internacional. Síganlo por la página del Nodal, que es muy interesante respecto de lo que venimos hablando de política internacional. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. No tiene identidad. Somos idénticos. Aquellos sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto. No tiene identidad. Somos idénticos. Aquellos sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando que no tiene identidad. Somos idénticos. Aquellos sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto. Que no tiene identidad. Somos idénticos. Aquellos sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte, a pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila, cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano,
resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. La verdad concreta, lo que el poder calla. Bueno, seguimos en La Verdad Concreta, el programa de Alameda de Bien Común, con la presencia aquí en el piso Agustín Datelis, que es el economista. Otra vez. Está con la acentuación. Datelis. Él es economista, tiene también su programa en CN23, recién estábamos conversando un poco fuera del aire sobre el programa. Así que más allá de todas las apariciones que tienen conexión abierta, lo pueden seguir también por Twitter y demás. Y bueno, explícanos un poco, Agustín, ¿qué está pasando con la economía? Dale, vamos a chiviar un poco. Por Twitter es @adatelis con @T y el programa de Economía 4D se llama, lo hacemos ahí en CN23 los lunes y los jueves a las 9 de la noche. Bien. Después se repite a veces no, se repite los sábados y los domingos a la noche. Mira, ¿cómo veo la economía? Mal y con mucha preocupación. Pero digo, no es que la vea yo, digamos, de una visión subjetiva, porque no acuerdo, digamos, se sabe mi visión de la economía cuál es, y no acuerdo con la política económica del gobierno. Digo, lo dicen los indicadores, objetivamente. ¿Indicadores de dónde? Mirá, por ejemplo, hace una semana atrás salió el indicador del Producto Bruto Interno, el cierre del año 2016 del PBI, que es el indicador básico de la economía. Lo que te condensa esa medición es todos los bienes y servicios que produjo la economía a lo largo del año. Atrás de eso tenés el empleo, la industria y todas las variables que tienen que ver con eso. Y dio cuenta de una caída de 2,3% para el año 2016. Y además te mostró... ¿Esto es mucho, 2,3? Porque por ahí vos decís eso y yo no... O el oyente no tiene no, es una caída importante, pero además, digamos... O sea, todo el año del gobierno de Mauricio Macri, no es que... Claro, es el año 2016 completo, contra el año 2015. A ver, para ponerlo, el año 2015 la economía había crecido un 2,5%. ¿Sí? El último año de Cristina Fernández, con una economía que había logrado crecer en el año 2015, muy impulsada por el consumo, ¿sí? Por el consumo interno, el consumo privado. A ver, se habían llevado adelante muchas políticas redistributivas que apuntaron a mejorar el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones. Después del año 2014, hay que decirlo, el año 2014 había sido complicado. Acordate que había habido una devaluación en el mes de enero. Eso había afectado el poder adquisitivo de los salarios. Bueno, después se trabajó en recomponerlo y el 2015 se apostó muy fuerte a el consumo como impulsor del crecimiento económico. Pero se logró crecer 2015. El año 2016, claro. ¿Bajó ese 2,5 o fue a 2,3 para abajo? Para abajo. ¿Por qué? Porque el año 2016 lo que tuviste con el gobierno de Cambiemos de entrada fue la devaluación, un aumento en negociaciones paritarias que no alcanzó a la inflación. La inflación cerró el año 2016 en torno al 41% para todo el año. Y eso te llevó a la caída de 2,3. Pero además, si vos descomponés los trimestres, el PBI se mide trimestralmente, te encontrás que el primer trimestre del año 2016 fue levemente positivo, un 0,1, muy chiquitito, venía con el arrastre positivo de 2015, y después ya viene la caída. Segundo trimestre del año, menos 3,7, tercero menos 3,7 y el último menos 2 y pico, que te termina cerrando ese promedio de menos 2,3 para todo el año. Ahora, ¿esto qué es lo que te marca? Que técnicamente la economía argentina está en recesión. O sea, en economía, los economistas denominamos recesión
cuando vos tenés 2 trimestres consecutivos donde el PBI tiene una caída, una variación negativa. En este caso tenés 3 trimestres consecutivos y el último, que fue el último de 2016, el último trimestre, se publicó hace una semana atrás por parte del INDEC. Que los medios de comunicación no vi ningún diario que publiquen en grande recesión en la Argentina. No, es como que la palabra recesión... Al contrario, hay algunos, no incluso el propio ministro Duhovne, sí, habla Nicolás de la salida de la recesión. Habla de que Argentina está encarando la salida de la recesión, cuando el INDEC, en el medio de todo esto, hace una semana atrás, publica los datos confirmando una situación de recesión. ¿Qué es lo que ocurre? El ministro toma algún indicador suelto y menor, por ejemplo. No toma el PBI. Claro, toma, no sé, la serie de despacho de cemento, que suponete que por alguna obra pública puntual venía cayendo y de repente un mes tiene una variación positiva. Entonces toma eso, habla de brotes verdes, habrán escuchado hablar de los brotes verdes. ¿Qué es los brotes verdes para la jerga económica? Cuando vos encontrás en una planta marchita como la que tenemos, que es la economía argentina, que está seca, marchita, se viene abajo, la recesión de acá, aparece alguna variable, no sé. Una florcita ahí en claro, el campo seco. Por ejemplo, te dicen, no, la producción de determinado vehículo aumentó talmente, entonces se agarran de ese brotecito y te dicen, este es un brote verde, marca la salida de la recesión. No, ordenemos las cosas, muchachos, digamos, porque a veces los medios, recién estaba interesante lo que decía Pedro, por ejemplo, en relación a los triunfos de espacios progresistas en Latinoamérica. Los medios instalaron que eso se terminó. Exacto. Y cuando vos revisás los resultados, lo que decía Pedro, no, ganaron en todo lado. Enfocan a Argentina, después ganaron en todo lado. Acá lo mismo, te instalan que no, que estamos frente a la salida de la recesión, que esto se da vuelta. Y vos mirás los números crudos, oficiales, elaborados por el Instituto de Estadísticas, y decís, no es así. La economía está en medio de una recesión importante, 3 trimestres consecutivos. Si se logra modificar esa tendencia y el Producto Bruto Argentino mostrara un crecimiento positivo el primer trimestre de este año, que va a ser informado casi a mitad de año, ya por mayo, o el segundo trimestre, y uno puede decir ahí, está bien, salimos de la recesión. Claro. Por ahora la economía está en recesión. Pero mirá los datos interesantes que deja, lo que deja adentro el Producto Bruto. Este gobierno, cuando asumió, el equipo económico, todos los referentes economistas que tienen dando vuelta, criticaban el modelo de crecimiento que dejó el kirchnerismo porque decían que ese modelo impulsado por el consumo no es bueno. Esto lo señala Sturzenegger, de Melconian. ¿Quiénes son los porque uno tiene en la cabeza varias figuras, no hay una sola? Claro, todos compartían el diagnóstico. La voz, si querés, más fuerte, más cruda, porque a veces es medio animal al momento de decir las cosas, es el actual presidente del Banco Nación, González Fraga. ¿Sí? Javier González Fraga. Viene del radicalismo, digamos, que tuvo fue su dueño paso. de una empresa que quebró y que ahora se gestionan por los trabajadores. Sí, se dedicó en algún momento, dijo, me aburrió un poco la economía, me voy a poner a fabricar dulce de leche. Sí, esa fábrica quebró. Sí, la quebró. Y gestiona en el mercado en plan en Palermo, por eso la conozco muy bien la historia. Entonces este era el más duro, Javier González Fraga. Claro, que en un momento, si te acordás, creo que el año pasado, salió a decir que el gobierno anterior, el de Cristina Kirchner, le había hecho creer a los trabajadores que podían comprarse un par de zapatillas. Después Gabriela Michetti y varios líderes políticos de Cambiemos lo han sostenido. Claro, por eso digo que esa es una visión compartida de ellos, que quizá en la voz de González Fraga, como tiene esta actitud, lo dice de manera más cruda y dice esas frases como le hicieron creer a los trabajadores que podían comprarse zapatillas o un televisor, como dijo ahora una última declaración hace poco, que a la marcha del 24 que llenó la Plaza de Mayo para conmemorar nada más y nada menos que la dictadura en Argentina, habían ido por 500 pesos y un choripán. Bueno, tiene ese tipo de declaraciones muy fuertes y fuera de lugar, pero marca lo que era el pensamiento compartido de todos los que forman parte del equipo económico del gobierno, que un modelo de crecimiento impulsado por el consumo está mal. Es de corto plazo, no se sostiene, es populista. Entonces, el plan que vino a traer el actual gobierno es: nosotros vamos a crecer impulsados por la inversión. Eso es lo que decía el gobierno. Por eso la lluvia... Toda la apuesta esa que entre en dólares. Claro, por eso la lluvia de inversiones, ¿no? Que tanto se dilató, que hablaban del año pasado, después del segundo semestre, después de este año, bueno, que no llegan nunca. Bueno, ahora, cuando vos tomás los datos del PBI del año pasado y vos mirás cuáles los componentes del Producto Bruto son el consumo, el sector público, las exportaciones y la inversión. Decís, ¿qué ocurrió el año pasado? ¿Cuál fue el componente que más cayó
de todos esos que implican la caída del 2,3, ¿cuál fue el que más cayó de todos? La inversión. Justamente lo que ellos están mandando. Entonces, como principal claro, bandera. no solo uno puede discutir la visión que ellos tienen, de qué depende la emisión, sino que están fallando en su propio diagnóstico y en su propia línea de pensamiento. La inversión, que es lo que ellos decían que iba a sostener el crecimiento, es el que más cayó. En el último trimestre del año 2016, según el INDEC, en relación al último 2015, la inversión cayó 7,7%. En promedio para todo el año cayó 5,5%. Entonces, no logran generar un aumento de la inversión. Pero lo preocupante de esto no es solo que el año pasado cerró con esos datos que te estoy contando de Producto Bruto, pérdida de puestos de trabajo, caída del consumo, sino que los indicadores más cercanos que tenemos al alcance de la mano para los meses de enero y febrero de este año siguen marcando un deterioro. No hay esta reversión en la tendencia que intenta marcar el ministro Duhovne, sino todo lo contrario. Fíjate, por ejemplo, ventas minoristas, que te marca cómo viene el consumo, que calcula la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Enero siguió siendo negativo, febrero siguió siendo negativo, 4,7% negativo. Esto te da ya 14 meses acumulados de caída. Y aparte, para el comercio, las ventas minoristas, el consumo. Bueno, el PRO en la ciudad lo que hizo fue sacar a todos los manteros de Once, de Avellaneda, y igual la variable económica se le complica. Que una de las grandes hitos del PRO en la ciudad fue sacar a los manteros de la vía pública porque iba a reforzar la economía para el pequeño comerciante. ¿Vos decís que esto no está pasando? Ni con los manteros echados, tirados fuera de la capital. No, para nada, no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque el poder adquisitivo de los salarios se sigue deteriorando, porque los precios le siguen ganando a los salarios, le siguen ganando la jubilación, le siguen ganando las asignaciones universales, todo se pierde poder adquisitivo, porque hay pérdida de puestos de trabajo, porque la gente tiene miedo, los que todavía conservan el empleo, a perder el empleo, porque la situación en la informalidad laboral, que es 1/3 de la mano de obra en Argentina, está muy complicada, no hay estadísticas que lo reflejen, pero está muy complicada. Quien vivía de changas, se le cortaron absolutamente todas las changas, todo eso se siente después en las ventas minoristas, en el comercio, en el día a día, y otros indicadores que también tenemos más recientes, como por ejemplo la construcción y la industria, publicados por el INDEC el jueves pasado, dan cuenta en el caso de la construcción de una caída de más de 3% anual y en el caso de la industria una caída de 6% febrero contra febrero. El problema de las ventas minoristas, de la industria, de la construcción, que sigue marcando caídas hasta febrero, hasta ahora, hasta hace unos días, es que la base de comparación ya es enero, febrero del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cayendo contra contra meses en los que ya habíamos caído. En 2016 la economía había empezado a mostrar caídas en estos indicadores y ahora en 2017, enero, febrero, marca caídas contra aquellos meses en los cuales ya habíamos caído. O sea, lo que te marca es una profundización en esta tendencia declinante. Ahora, frente a todo esto, el gobierno yo creo que no toma nota. Lejos de esto, se aferra a su creencia de confianza. El gobierno está convencido, y yo veía al ministro Duhovne el fin de semana en redes sociales, en su Twitter personal, festejar lo que el gobierno consiguió a través de este esquema de premiación a los evasores, ¿no? Que era el tema del blanqueo de capitales, como una gran cuestión vinculada con la confianza. Mandó un Twitter con una cosa que decía recuperamos la confianza, digamos, cuando en realidad lo que hubo fue una premiación al blanqueo que no hay en ningún lugar del mundo. Entonces, por una módica suma o podías blanquear los capitales que durante años y años fugaste de la economía del país. Ahí te dirían los antica. Bueno, pero el blanqueo también se sucedió con gobiernos anteriores. Sí, hubo un montón de experiencias de blanqueo. El blanqueo no es solo potestad de este. No, pero digo, se lo interpreta como que se logró esa inversión que ellos prometían. No, claro, por eso, porque se logra como una muestra de confianza, tomándose en el numerito, te hablan de 115.000 millones de dólares. El tema de cuando vos haces la radiografía de ese blanqueo, decís, bueno, a ver de eso, ¿cuánto entró a la Argentina? Muy poco. Claro. Fue todo declaración de capitales que están afuera. Entonces pagás una pequeña multa, en algunos casos a través de un bono, te sale muy barato. Y con esa pequeña multa ya blanqueaste y tenés disponibilidad de capital. Claro. Ahora, sigue estando afuera, no lo traes al país. Y del porcentaje menor que sí ingresó al país, fue a la timba financiera.
Nada fue a la inversión, o sea, por eso la inversión sigue cayendo. Nada de esto fue a parar a la inversión productiva, ni va a ir a parar. ¿Sabes por qué? Y te cierro con esto. Porque el propio INDEC calcula que la capacidad instalada de la industria hoy está al 60%. ¿Qué quiere decir? Que hoy la industria en Argentina tiene un 40% en promedio. Hay sectores que están peor, como la automotriz. Claro. Pero O en la promedio... textil, o el textil. Tenés un 40% de la capacidad productiva ociosa. Que no la Entonces, están usando. claro, máquinas paradas, tipos que despediste, que suspendiste, que le recortaste la jornada laboral. Entonces, ¿qué inversión va a haber en una economía que no llega ni siquiera a utilizar la capacidad productiva porque no tiene dónde colocarla, porque le cae el consumo y le cae la demanda? Cuando vos tenés inversión es porque tenés necesidad de ampliar esa capacidad, Claro. de comprar máquinas, de ponerlas a trabajar, Que no de está. contratar trabajadores. Si la tenés a la mitad y la otra mitad la tenés frenada y la tapaste, como había ocurrido a fines de los 90, porque la máquina ya dejás de usarla, ¿qué inversión necesitas? Ninguna. Agustín, dos cosas que me vienen a la cabeza. La clase media, el dólar y la movilización de la plaza así de 1 de abril. Desde un economista, ¿qué vio ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Cómo es que la clase media interactúa entre, obviamente, el recorte con el comercio, con el salario y demás, pero a su vez también qué negocios está viendo con el dólar o cómo se sostiene esa clase media con el dólar? Bueno, mira, hay ciertos sectores de clase media con capacidad de ahorro que hoy están siendo beneficiados o están pudiendo usufructuar esta bicicleta financiera, digamos, esta situación donde la economía a través del Banco Central te paga tasas de interés muy altas, mantiene el dólar planchado o cayendo incluso. Eso te permite obtener una rentabilidad en dólares, no tenés ninguna restricción para ir y comprarlos, entrar y salir, mover capital. Entonces, los sectores concentrados, fuertes, especulativos, etcétera, están ganando. Y ciertos sectores de clase media están beneficiados de esta situación, parecido a lo que ocurría con el modelo que se implementó en Argentina en los 90, a principios de los 90, donde algunos sectores de clase media se veían beneficiados, muchos otros no. Yo creo que el otro día en la plaza había muchos sectores. Primero hay que marcarle un rango etario muy alto, ¿no? No vi juventud, absolutamente nada. No es que haya estado ahí, no vi por los medios, de los canales de comunicación que lo cubrían. Y cierto sector me parece muy movilizado por una bronca, ¿no? Eran quizá los caceroleros del 2012, ¿no? Una bronca frente a la postura más progresista o redistributiva de el gobierno anterior, y movilizados por esa bronca instalada todos los días de cierto medio de comunicación, fueron porque vos fíjate que la bandera era en defensa de la democracia, como si en Argentina hoy hubiera alguna señal que si estuviera dando cuenta de un mirá golpe de Estado. Mirá la región y te vas, no te digo ni Paraguay ni Venezuela, pero lo que contaba Pedro en el bloque anterior de Ecuador, donde en la misma posición dice que hay fraude, que hay movilización, acá no hubo jamás. Nada. Sí, se habla de fraude, del tema de boleta, bueno, ahí la disputa ante el voto electrónico, pero no es que hay movilizaciones porque hubo fraude en tal elección. Ninguna. Es más, el resultado de la elección en Argentina, con lo ajustado que fue, exacto, que Macri gana con el de Scioli y Macri. Salió el candidato Scioli a la mitad de la noche, rápidamente, a decir, reconozco la derrota, felicito, saludo y chau picho. Digo, no hay ningún tipo. Y lo que hay son manifestaciones populares a partir de, por ejemplo, el deterioro en la economía que yo te estoy mostrando. Que es lo que contaba Gustavo, que decía, esto excede a los dirigentes sindicales. Claro. Tal el problema que el que convoca arrastra multitud. Incluso fíjate lo que pasó aquel día del triunvirato de la CGT corrido por el 7 público, de marzo. exigiéndole la fecha del paro. Yo ese día estaba ahí, digo, y el público exigiendo una fecha de paro que la propia cúpula no estaba dispuesta a poner en ese momento. Entonces, hay una situación de descontento popular que responde a una realidad, digamos, a ver, las pérdidas de puestos de trabajo son una realidad, el cierre de fábricas es una realidad. Y esto se expresa con las pymes, con la gente en la calle. Pero la Plaza del Sí también expresa desde la economía, digo, la visión económica. ¿Quién estaba ahí? Bueno, vos decís, sectores jóvenes no se los veía, se puede ver sectores más de 40, 50 años de la clase media, de cierta zona de la capital, más vinculado a la posibilidad de poder adquisitivo para la compra de dólares. Claro, más vinculado a sectores
con capacidad de ahorro, sectores con ya algún colchón económico establecido. Que tiene alguna propiedad, ¿no? Que tiene alguna propiedad, que tiene capacidad de ahorrar, vivir de renta, comprar dólares, aprovechar las tasas de interés altas, digamos, y beneficiarse de este esquema. Comprar y que además... bonos también, ¿no? LEVAC, sí, claro, LEVAC, las letras que emite el Banco Central, que están dando una suerte de bicicleta financiera espectacular para quien tiene capacidad de ahorro y posibilidad de jugar con estas cosas. ¿Y el campo? A todo esto, porque estamos muy centrados en lo urbano, pero la Argentina es una economía primaria, digo, vivimos en el campo. Mira, ¿El campo cómo está? Hoy el campo, la soja, los sectores concentrados, poderosos del campo están pasando una situación muy buena, digamos. Sí. Fueron beneficiados con la devaluación del tipo de cambio, con la eliminación de las retenciones o la reducción en el caso de la soja de la retención, la promesa de recorte de retenciones que se dilató para este año 2017, pero que va a seguir en adelante. Del 35 la llevaron al 30 y la idea es seguir recortando 5 puntos por año. Hoy por hoy algunos se quejan de lo que está ocurriendo con el dólar, porque claro, los grandes exportadores, pero tienen la posibilidad de especular, porque le sacaron todo tipo de restricciones. Antes estaban obligados a liquidar las exportaciones dentro de un plazo de 90 días. Hoy eso ya no es así, tienen hasta 10 años. Así que mirá si tendrán plazo para jugar con eso, especular, liquidar lo mínimo indispensable, que es lo que están haciendo. Si vos mirás la serie de liquidación de exportaciones, viene cayendo en comparación con el año pasado. O sea, están liquidando lo mínimo indispensable para la próxima campaña, y lo que tiene que ver con la rentabilidad, mantenerlo afuera hasta esperar el momento que el dólar se pegue el salto, cosa que va a ocurrir en algún momento, muy probablemente después de las elecciones. El propio González Fraga, que se le escapan estas cosas, ponele que, dijo que el ajuste hay un exportador acá. ¿Cómo es la maquinaria? O sea, yo vendo la soja, no sé, a China, ¿dónde? Sí, generalmente China. Me ingresan dólares. Y yo con esos dólares, no sé, ponele vos nombre y apellido a quien sea el máximo exportador de soja. Yo lo desconozco. Sí, pero tenés las grandes empresas, Cargill, Nidera, las grandes. Y Nidera y Cargill, ¿retienen esos dólares que cuánto puede ser al mes o en un año? No, son muchísimos, depende de los momentos de campaña fuerte, la cosecha, pero no, vos pensás que tenés cosechas acá en Argentina de 130.000 millones de toneladas, porque estamos en récord absoluto, eso multiplicado por el precio internacional. La soja tiene precio de 300 y pico de dólares la tonelada a nivel internacional, son muchísimos millones de dólares. Y solo se exporta como está de la planta, o sea, no es que tiene un proceso antes de salir por los puertos. No, claro, Argentina lo que tuvo también este último año fue un proceso muy fuerte de reprimarización. O sea, nosotros tenemos una economía primaria, hay que decirlo, eso tampoco el modelo económico anterior logró modificarla de cuajo estructuralmente para nada, pero... Y ellos ganan esa retención de dólares que en la Argentina... Obviamente el resto de la población no mantiene ese dólar en gran cantidad. Lo que había antes era una normativa que te decía estos tipos, porque estos tienen que liquidar, digamos, formalmente. La operación queda registrada, son grandes operaciones que salen por los puertos con grandes containers. Alguna cosa siempre tienen la capacidad de truchar, mandarla por Paraguay, pero lo que sale registrado, tenían una normativa que los obligaba, bueno, esa operación que vos vendiste en el exterior, todos esos dólares que significó la operación, tenés un plazo de 90 días para ingresarlos al mercado cambiario, es decir, para agarrar los dólares, traerlos, cambiarlos por pesos, que esa era la queja que tenían ellos antes, cuando el tipo de cambio estaba planchado, porque lo tenían que hacer el tipo de cambio oficial y el paralelo valía mucho más, qué sé yo. Traer esos dólares y liquidarlo acá adentro. Ahora le eliminaste la restricción, entonces el tipo puede vender todo eso, hacerse de los dólares, mandarlo a una cuenta suya en paraíso fiscal y traerlo cuando tenga ganas. ¿Sí? En el medio, especular con que el dólar salte y lo traigo cuando se pegue el salto y no lo liquido ahora a 15 y pico, sino a 20 en algún momento, digamos. Muy lo cual interesante. Condiciona toda la economía. Muy interesante, te tenemos que seguir por Twitter, te tenemos que seguir por CN23 y bueno, ojalá los lunes ya seas parte del programa. Dale, cuando quieran, por teléfono y las veces que pueda estar acá estaremos y iremos actualizando toda la semana el tema económico, porque hay que seguirlo de cerca, está pasando de todo. Sí, nos queda deuda externa, bueno, un montón de temas que podemos hablar. Así que bueno, se nos fue la verdad concreta, pasó Gustavo de Tucumán, estuvo Pedro Briguer de Ecuador y aquí el economista, un grosso de la economía, un joven economista muy interesante, así que gracias Julia Sánchez en la operación, gracias Gastón Marote también en la producción. Un saludo para Rodolfo Pascualiti, que está en Valencia, en España, me mandó un mensaje que estaba viendo y escuchando, así que bueno, y gracias a todos los oyentes. Vencedores